Bueno, estamos listos ya como para comenzar y ven que hay muchas sillas porque hay muchos participantes de este panel con el cual vamos a cerrar esta jornada del foro. Estamos Pues como iniciando queráis. entonces, ya buenísimo que ya los Sobre una panelistas silla, van me tomando parece. su lugar. Vení, Los voy a ir presentando. El foro para explorar soluciones legales y de negocio a los nuevos desafíos. El panel de la sesión final aborda la exploración de modelos de negocio sí, e están innovaciones, puestos. enfoques prácticos para los desafíos de los derechos de propiedad intelectual para las industrias creativas. Así que están por aquí ya varios de los panelistas. Bueno, El yo voy a señor dar el Gustavo orden, Schatz, pero que ya estuvo con nosotros, el profesor de la Universidad Austral de Argentina. Está también Sandra Garín, de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados de Uruguay. Adelante ya viene Diego Drexler también, que es secretario general de AGADU de Uruguay, la entidad que colabora también con esta actividad del día de hoy. Vuelve al escenario la señora Concepción Saiz García, profesora titular de Derecho Civil y coordinadora del grupo I+D de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad de Valencia, en España. Y nos vuelve a acompañar también en el escenario la señora Virginia Melgar, presidente de la quinta... Perdón, que se me fue. Ahora sí, la tecnología me falló. Virginia es presidente de la quinta sala de recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Ahora sí. Quien va a ser el moderador es Mariano Richeri, que está allí en el centro, el líder del proyecto Alinvest Verde DPI. Va a moderar el panel, así que por supuesto los recibimos y los escuchamos a todos. Gracias. bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenemos nuestro panel de conclusión hoy, que es explorando modelos de negocios y soluciones legales ante estos nuevos desafíos que plantea, bueno, la digitalización, que vista de dos maneras es algo muy reciente o algo arqueológico, como se habló hoy, depende de los problemas que estemos hablando, pero yo creo que en este panel vamos a abordar un poco todo. Quiero advertirles que es un panel con una aproximación muy ecléctica al tema. No sé por qué me sorprendo, porque yo que soy el moderador no les di ninguna indicación de cómo tenían que hacerlo, entonces es normal, pero creo que tenemos una ventaja y mi trabajo ha consistido más que nada en ordenar un poco las presentaciones de hoy. Vamos a arrancar con algunas presentaciones que van más conectadas, digamos, temporalmente o que tienen más flow y las conectamos con las presentaciones justo anteriores y por eso quiero comenzar con la charla de Gustavo Schatz, que de alguna manera nunca debió haberse bajado de este estrado porque estaba sentado ahí mismo hace un ratito nomás. Y Gustavo nos va a hablar, conectado con el tema de gestión de derechos, va a hablar de indicadores y metadatos que son una herramienta importante y que son parte de este negocio de la gestión. Muy bien, si me ponen por favor la presentación de nuevo. Ya está puesta. Allá no se ve, pero casi. Bueno, muy bien. El régimen jurídico para el empresario, para el emprendedor, es como un dato, le viene dado, con lo cual lo que hace es tomarlo como una especie de input, decir, bueno, en mi modelo de negocio lo tengo que tener en cuenta porque necesito tener control. Y el derecho se supone que lo que me da es control. De algún modo los abogados, los juristas son creativos. Siempre pareciera que somos más del hemisferio izquierdo que el derecho, pero cuando hay que preparar un sistema normativo o diseñar un sistema normativo, estamos utilizando más el derecho que el izquierdo. Y buscamos una solución a un problema determinado. Ahora, desde el punto de vista del que recibe esa solución, dice, ¿me sirve o no me sirve? Lo que no me sirve, ¿cómo lo complemento? O cómo construyo alrededor de lo que tengo, si es insuficiente, de tal modo de tener control. Porque el mecanismo básico, desde el punto de vista de una industria creativa, de lo que es emprendedorismo, de lo que es innovación, es que alguien tiene, suponemos que algo valioso que ofrecer y alguien está dispuesto por eso valioso a pagar un precio. O lo requiere de algún modo, aunque no sea pagando un precio, pero lo necesita. Hay algo deseable, ya sea una película, ya sea una plataforma, un software,
un producto con una marca determinada, una innovación, una invención. Ese modelo de creación de valor es de muy diverso tipo, pero siempre atrás de una creación de valor lo que vamos a intentar es capturar ese valor, es encapsularlo de tal modo que sea gestionable y que sea de algún modo posible establecer contratos. En la medida que logro encapsular esa propuesta de valor y a partir de ahí puedo iniciar negociaciones, alguien puede decir, bueno, te pago por usar esto. O me suscribo, o pongo publicidad. Después vemos que hay muchísimos modos de utilizar ese valor. Ahora, lo que es necesario es que tenga control, porque si no tiene control, los bienes intelectuales, los inmateriales, tienden a difuminarse, la imitación viene enseguida y están llamados a la copia. Todos quieren emular al ganador, todos quieren parecerse a aquel que desarrolló algo ingenioso, valuable, lo que fuere. Sea un programa de televisión en vivo, sea un show determinado, lo que fuere. Y atrás de eso viene el modelo de negocios que dice, bueno, esta es mi creación, logré capturar el valor por contratos, por derechos de autor, por marcas, por información confidencial, por una combinación de todos esos, como a veces son las franquicias, por ejemplo, y mi modelo de negocio va a ser cómo obtengo un ingreso o cómo lo hago sustentable. No necesariamente será a través de una regalía. Por ejemplo, un profesor que vive de un salario que le paga el Estado para producir documentos científicos, lo que él quiere es que se divulgue, porque al fin y al cabo no es que le vayan a pagar más por su documento científico. Lo que quiere es cambiar de categoría docente, o quiere subir en la jerarquía, o quiere que lo inviten a un congreso. Su modelo de negocio es que me conozcan, aunque no me paguen plata por mi artículo. Al fin y al cabo, a él le sirve. Wikipedia puede ser un modelo gratuito de negocios. No todo pasa por lo financiero. Ahora, cualquiera sea el modelo, lo que importa es que el titular sea él el que decida. Para decidir, usa el sistema jurídico que nosotros le preparamos, le damos y lo ayudamos a que lo pueda utilizar. Veremos cómo. A veces no puede. Lo que me interesaba poner de manifiesto y poner el foco, porque Mariano me dijo que eran demasiados temas, es en el entorno digital ese control no solo parte de los derechos, sino de poder administrar catálogos y repertorios, aun sean unas pocas obras. Eso depende también mucho del tipo de plataforma. Para Netflix no es demasiado problema, son sus propios contenidos muchas veces, cuando es una serie de Netflix. Otras veces sí le interesa porque la tiene por contrato. No la desarrolló, puede ser una película de hace muchos años, pero ahora la subió a su plataforma. O puede ser que luego de algunos años en Netflix la baje de la plataforma y la comparta con un canal de aire o un canal de televisión. De algún modo lo que necesita es saber que este contenido es propio, lo tiene identificado, está el título y está una serie de información de todos aquellos que han participado y pongo de ejemplo la obra audiovisual porque es de las más complejas. La obra audiovisual es de por sí una obra en colaboración, está productor, director, guionista, compositor musical en algunos casos. En el caso de los dibujos, obras de animación también muchas veces los ilustradores. Depende de los países. No todos son titulares en todos los países, el productor siempre, pero no siempre el guionista, no siempre el director, no siempre el ilustrador. Entonces, una vez que tengo la obra y sé qué derechos tengo y a quiénes le debo, esa información ha sido tenida en cuenta hoy día por el Tratado de la OMP y Derecho de Autor, y también por el TOIEF, que son los derechos conexos, y también por Beijing, donde esa información son los metadatos o la información que permite gestionar la obra. Hoy día esa información es muy valiosa. No se pueden gestionar en Internet, donde hay un mar de contenidos y 1 millón de usuarios y una cantidad de usos diversos, si no sabemos dónde está la obra, quién la usa, cuándo la usó, si por eso me debe un pago o si por eso me tiene que compartir publicidad y por cuánto tiempo y en qué territorios. Entonces, las nuevas taquillas dependen de los datos. Y los datos no solo es información que tiene que cargar el productor, sino que es información que tiene que trasladar a la plataforma y tiene que trasladar a la gestión colectiva y tiene eventualmente que trasladar a los canales o a las salas de cine. Esa información hoy día, que puede ser a su vez materia de data mining y que puede ser utilizada por los smart contracts para que haya una cadena de bloques y permita, cuando se conozca qué obra se utiliza y qué tipo de utilización, con un clic determinar eventualmente el pago o la autorización o el territorio.
esa información hoy día es sumamente valiosa. Y es valiosa también por lo que vimos esta mañana. Porque si, por ejemplo, una inteligencia artificial generativa, cuando procesa como input todas esas obras, le elimina esa información, ya eso de por sí es una infracción. O sea, cuando ChatGPT procesa una cantidad de libros y después te da, a base de unos prompts, un texto y no te dice las fuentes, ya es una infracción. No puede eliminar el título, no puede eliminar el autor, no puede eliminar el ISBN. Y lo mismo debería pasar con una película, con el SRC o el ISAN, ¿no? El uso de identificadores, entonces, sería un paso para cualquier modelo de negocio en Internet. Los canales de televisión lo tienen más claro. Ya habíamos dicho que es una industria madura. Las salas de cine para la cinematográfica más antigua todavía que el cine. Con las plataformas, muchas de las plataformas, sobre todo obviamente las que gestionan su catálogo desde ya, pero también YouTube, cuando uno sube un contenido y YouTube ofrece la posibilidad de monetizar el contenido, hay que identificarlo. Hay que decir, soy el titular, lo tengo, y estos son todos los intervinientes, todos los participantes. Estos son algunos identificadores universales. Por ejemplo, hay identificadores para autores científicos, identificadores para autores literarios. El más conocido para nosotros es el ISBN porque es de los libros, pero después está el de las publicaciones científicas, está el de las partituras, el de las composiciones musicales, el de las interpretaciones musicales con los fonogramas. El problema muchas veces es la duplicidad de identificadores para una misma prestación u obra. Si un fonograma tiene 5 identificadores, eso permite filtraciones, porque probablemente la plataforma de distribución digital te pague por uno solo y los otros 4 no los detecta, sobre eso no te pagó. Y eso dónde está, no se sabe. Y a veces pasa, por ejemplo, que las sociedades de gestión colectiva tienen una cantidad de dinero de música no identificada. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el trabajo de subirla. Por supuesto que hoy día se puede hacer mucho automáticamente. No es necesario, por ejemplo, hacer planillas manuales para decir qué música pasa por la radio. Claramente todo esto digitalmente se identifica con unos pocos compases, ya saben, esta canción es tal, y ahí sale el autor, los compositores, y sale también los intérpretes si tiene muchas versiones, y sale la discográfica que tiene esa versión, en la medida que todo eso haya sido subido debidamente con cada uno de los identificadores. Este es un caso, perdón, para atrás, de nuevo. No, estoy yendo para adelante, no para atrás, no sé por qué. Chao. Chao. ¿Ya está? No veas que la rompí. Encima se cae. Una práctica que tienen todos los productores audiovisuales de completar lo que se llama el cue sheet, que es el guión musical, que minuto a minuto indica qué tipo de canción, qué música es, si es compuesta especialmente, si es un fonograma existente anteriormente, y ahí están los compositores, los intérpretes, si requieren permiso de la discográfica o del editor simplemente. Bueno, eso para las grandes compañías es el día a día y viven de eso. Ahora, ¿qué pasa con nuestros emprendedores y nuestros productores, muchas veces autónomos, que están comenzando? Hoy a la mañana, cuando escuchábamos a la funcionaria de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, en Argentina el Instituto del Cine no obliga a uniformar o a homogeneizar la información. Y después eso hay que gestionarlo y hay que recaudar derechos y hay que distribuirlos. Hay una cantidad de información que se carece, que hace que el dinero no llegue a quien deba llegar y que no paguen los que tienen que pagar. Este es un modelo de reporte utilizando identificadores. Aquí puse como ejemplo 2 que pueden coexistir, que es el ISAN y el EIDR. El ISAN es el europeo, que acá lo gestiona, ahora me olvidé el nombre de la entidad, es EGEDA, pero no es EGEDA, sino que es ARIPSAN, la agencia de ISAN para América Latina. Y el EIDR es el de Hollywood. Hoy día pueden pedirse los dos simultáneamente en cualquiera de las dos agencias. Ese número puede ser localizado en los flujos de información que utilizan las plataformas. Y de ese modo se sabe si el uso es legítimo o ilegítimo y a quién hay que distribuir
una recaudación determinada. También sirve para bloqueo y gestión incluso de contenidos en línea. Este es un ejemplo de una plataforma francesa que permite en tiempo casi real, con unos pocos segundos de diferencia, bloquear la transmisión en vivo de un partido de fútbol, en este caso, pero podría ser cualquier otro deporte, o podría ser un concierto, o podría ser cualquier otro espectáculo que esté siendo transmitido, ya sea por cable, por satélite o por aire. Entonces, cuando hablamos de modelo de negocios, en el ámbito digital, modelo de negocio implica obras, prestaciones que tienen que estar identificadas. Esa identificación tiene que implicar una carga de datos. Esa carga de datos se transmite al distribuidor. El distribuidor tiene que utilizarla para brindar reportes completos, discriminando, y ya no puede una plataforma escudarse en decir no tengo conocimiento efectivo. Cuando empezó la Digital Millennium Copyright Act decía no me condenen porque no sé lo que pasa. No sé quién sube qué cosa. Yo no tengo control. No existe eso. Eso podría haber existido hace 25 años. Ya no es así. Saben todo. Saben si cuando miré la película me tomé un café o tomé mate. Todos saben. O sea, ¿cómo no van a saber quién está mirando, cuánto lo miró, cuánto tiempo? ¿Sí? Perfectamente lo saben. Si incluso me recomiendan, si incluso me ponen publicidad específica para lo que yo estoy mirando, me recomiendan las películas del género que me gusta a mí, todo. O sea que hoy día no puede faltar esto. Ahora, lo que sí hacen muy bien las grandes corporaciones, las grandes empresas, tienen que hacerlo nuestros usuarios, pequeñas compañías de emprendedores de nuestra región, que están empezando y que lo hacen con mucho esfuerzo, incluso con financiamiento público. Nosotros que ponemos el financiamiento público, directa o indirectamente, tenemos que, por el otro lado, darle las herramientas para que ese financiamiento se traduzca en monetización y en ingreso de recursos y los recursos lleguen a quien deben llegar. Bueno, cumplí. Perfecto. No. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Perdón por interrumpirte con la tos a alto nivel. Vengo saliendo de un catarro, como dicen en España. Bueno, vamos a seguir con estos modelos de negocios y empalmando un poco con los temas de esta mañana en que hablamos de la inteligencia artificial en relación a los derechos de autor. También podemos hablar de los mercados que se generan a raíz de la inteligencia artificial y en particular algo que ya se mencionó esta mañana, el mercado de posibles mercados secundarios, ¿no? de prompting, por ejemplo, que la profesora Concepción Sáenz nos va a dar una ponencia o una comunicación. Muchas gracias, Mariano. Un placer estar otra vez aquí con ustedes, no me he ido. También me podía haber quedado sentada con Gustavo. Lo mío es, bueno, lo que les voy a contar en realidad es una advertencia que me imagino que muchos de ustedes ya conocen. Tengo una presentación en realidad para que visualicen algunos de los ejemplos de términos y condiciones a los que estamos sujetos cada vez que nos damos de alta en un servicio de inteligencia artificial generativa y que aceptamos normalmente sin leer. Bueno, esto es un clásico en nuestra vida de usuario y consumidor. Cada vez son más... Está puesta la presentación. Bueno, no se ve aquí, pero está pero si... Sí, pero el pasador... Se aferró. Y ahora yo toso 2 veces y ya completamos cero. Bueno, lo que tienen ustedes en las diapositivas son simplemente ejemplos, unos de los tantísimos que hay, ¿no? Y bueno, pues hay clausulado que se adhiere a nuestra membresía gratuita o de suscriptor por pago, que aceptamos directamente con la prestación de ese servicio. Y cuando hablo de ese servicio, hablo tanto de este mercado principal, de estar dado de alta en un sistema, en una herramienta para generar resultados de texto, de imagen, de música, de código, ¿de acuerdo? ChatGPT, como puede ser Midjourney, como puede ser, bueno, cualquiera de estos servicios. Todos van acompañados de un grupo de condiciones generales entre las que encontramos referencia a la titularidad de los activos. Yo desde aquí no lo leo, pero menos mal que tengo las gafas. He señalado algunas cosas. Bueno, exoneración de garantías, por ejemplo,
aquí en Midjourney se dice exactamente que somos dueños de todos los activos que creamos con estos servicios en la máxima medida posible según la legislación aplicable, con algunas excepciones. Y dice, si usted es una empresa o un empleado de una gran empresa con ingresos superiores a $1 millón al año, debe estar suscrito a un plan Pro o Mega para ser propietario de sus activos. Si usted está en esa situación, aparte de mi enhorabuena, también le digo que no es propietario de los activos que está generando con esa herramienta, sino ha pagado los servicios de... Bueno, eso es un ejemplo. La cláusula sigue. Cesión de derechos sobre los activos. También llama la atención. Dice, al utilizar los servicios, usted otorga a Midjourney, sus sucesores y cesionarios, una licencia de derechos de autor perpetua, mundial, no exclusiva, sublicenciable, gratuita, libre de regalías e irrevocable para reproducir, preparar trabajos derivados, mostrar públicamente, ejecutar públicamente, sublicenciar, distribuir textos, imágenes, bla, bla, bla. Vale. Por ejemplo, el modo oculto. Usted está utilizando todo esto y los resultados que está produciendo con sus prompts, por defecto, son públicamente visibles y remezclables. Cuando sabemos que, por lo menos en Europa, por defecto no puede quedar nada en abierto y accesible a los demás. Bueno, digo, son cuestiones que, dada la globalización de este tipo de herramientas y su ubicuidad, bueno, pues confluyen, ¿no?, las distintas legislaciones, y lo que estamos firmando nosotros en la Unión Europea pues no se ajusta con este tipo de cláusulas. Bueno, por ejemplo, el sometimiento para cualquier problema a un arbitraje en el Centro Internacional de Resolución de Disputas de la Asociación Americana de Arbitraje. Bueno, pues es complicado que yo tenga cualquier problema para que me vaya allá a reclamar. En definitiva, luego nos vamos al marketplace, que es un mercado también, un ejemplo de mercado secundario que se ha generado en torno a este tipo de herramientas de inteligencia artificial, en la que un usuario puede comprar uno de los prompts que allí se anuncian y a partir de ese prompt generar otros resultados. Bueno, pues habrá que llevar cuidado porque a lo mejor lo que estamos comprando no nos permite luego utilizarlo para emprender un negocio o para explotarlo económicamente. Aquí en este ejemplo dice que todas las instrucciones disponibles son propiedad intelectual de sus respectivos creadores y que reconocemos que no adquirimos ningún derecho sobre... A ver... Sobre... ¿Se me va? No. Ya, bueno, no adquirimos ningún derecho de propiedad sobre las instrucciones al comprarlas o utilizarlas y que somos responsables de garantizar que el uso que se haga de esas instrucciones no infringe ningún derecho de autor, de marca o de otro derecho de propiedad industrial. Ahora mismo, es que en la pantalla acá desaparece el texto, por eso me quedo ahí cortada. Pero bueno, hay un traslado además secundario de responsabilidad por infracción de derechos y los prompts que se compran allí pues oscilan desde los $2,95, pero tenemos para escribir libros enteros en los que el artista de turno pues sabe cómo hacerle las indicaciones para que nosotros escribamos nuestra propia novela. A donde quiero llegar, y con estos ejemplos era lo que quería poner de manifiesto, es que estos términos y condiciones de estos nuevos modelos de negocio que se han generado en torno a la inteligencia artificial pueden afectar a las expectativas o influir directamente y no necesariamente de manera positiva a las intenciones emprendedoras de cualquier usuario de las mismas, porque en ellas vemos que Perdón, estoy yendo para atrás. En ellas por un lado, nos genera una inseguridad jurídica de altísimo nivel, puesto que cada una de estas herramientas consigue imponer sus propios términos y condiciones que no siempre son homogéneos. De hecho, cada una tiene sus propias normas y donde en unas nosotros podemos devenir propietarios, entre comillas, de los resultados que generemos con ellas, en otras no adquirimos absolutamente nada.
por un lado, la inseguridad jurídica deriva de esa diversidad de condiciones, de términos y condiciones, pero por otro también por la forma que tienen estas de hacerse accesibles al usuario, porque no nos aparecen en primer término, no nos aparecen de una manera clara, porque además muchas de ellas son traducciones de otros idiomas que no son el del propio usuario. Es decir, ahí hay muchos elementos que hacen más que criticable las consecuencias jurídicas o la obligatoriedad de las consecuencias jurídicas que de ellas se derivarían. En el caso que yo he ido analizando a la luz del derecho europeo, por ejemplo, habría que llevar mucho cuidado o atender a la prácticamente nulidad de muchas de las cláusulas que afectan a la titularidad de los derechos, porque díganme ustedes si yo suscribo con una plataforma de inteligencia artificial que genera contenidos, la suscribo y no puedo hacer con los resultados lo que yo necesite hacer con ellos, la realidad es que esa cláusula que afecta a la titularidad sobre el output me limita absolutamente toda finalidad del negocio que estoy firmando, de esa suscripción. Me presta un servicio que no me sirve para nada. Yo creo que eso podría completamente hacer fracasar el propio negocio jurídico, el propio contrato. Sí. En cuanto a la cesión de derechos sobre los activos, la exoneración de responsabilidad por infracciones, todas esas condiciones generales, yo entiendo que tienen muchas de ellas serios problemas para poder predicar de ellas que son válidas. En todo caso, y con esto finalizo, ¿no? Para ver, en realidad, con la titularidad y la cesión de derechos de autor, sí que enlazo con la intervención que tuve esta mañana y sabemos que, bueno, por lo menos a partir de mi teoría o de la teoría que he tenido oportunidad de exponerles, algunos de esos resultados podríamos decir que son originales y que podrían determinar el nacimiento de un derecho de autor a favor del usuario. Respecto de esos derechos que generamos con esas herramientas de inteligencia artificial de las que somos autores, las cláusulas que afecten a la titularidad del resultado son todavía, digamos, más cuestionables en relación a la validez, ¿de acuerdo? Porque además podemos vernos afectados al firmar este tipo de contratos. No nos otorgan absolutamente todas las facultades inherentes al derecho de autor que corresponde según el curso normal de las cosas o de las reglas que tenemos hasta ahora que conocemos y que se aplican actualmente. Y respecto del resto de resultados que no son originales, bueno, no nace un derecho real propietario, porque si no son originales, digamos que técnicamente, a falta de que haya una normativa expresa que diga que se va a crear otro derecho especial o sui generis respecto de esos resultados, en realidad deberían ser de dominio público, pues por arte y juego de este tipo de términos y condiciones se consigue ese efecto propietario de quedarse la plataforma, ¿no?, con todas las posibilidades de negocio que podrían obtenerse a partir del uso de esos resultados. Bueno, en definitiva, lo único era mi misión en este momento llamar la atención y de poner el punto de mira en las cautelas que debemos adoptar si queremos emprender a partir de los resultados que estemos obteniendo a partir de esas herramientas de inteligencia artificial que muchos de nosotros estamos pagando por el servicio. Nada más, muchas gracias. Bueno, y a continuación le voy a dar la palabra a Sandra Garín, que nos va, frente a todas estas cuestiones, las nuevas infracciones y los contratos digitales, darnos una perspectiva de cómo se sitúa un abogado hoy en día frente a estas cuestiones. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto estar acá. Bueno, una baja en el acento, porque nosotros escuchar el acento español es como música, después volvemos al rioplatense. Bueno, la idea es reflexionar un poco, como decía nuestro colega español que expuso antes, a veces falta reflexión sobre estos temas y estamos todos en la vorágine, en esta sociedad del rendimiento, donde tenemos que producir y ser eficientes. Y a veces hace falta reflexión para abordar un montón de temas.
Y cuando hablamos de todas estas cosas es casi ineludible pasar por alguna distopía. Y cuando salió todo esto de las inteligencias artificiales generativas, para mí fue instantáneo. Se me vino la máquina de hacer literatura para proles de 1984, que no sé si lo leyeron, pero eran unas máquinas muy hábiles que sabían hacer poemas, canciones, libros, que esos poemas y canciones, si uno lo leía, tenían sentido. Parecen esas personas que hablan mucho y parece que están diciendo algo, pero que en el fondo no hay un contenido. Y eso se me remarcó cuando le pedí a ChatGPT que me mejorara un mail. Y en el mail yo decía algo así muy poético, como le decía al cliente, recorramos juntos este camino. Y ChatGPT me voló la metáfora, me la voló. Me dijo, esto no sé lo que es, lo saco. Y bueno, creo que en este momento la humanidad se encuentra, como todos remarcaron, haciendo un salto cualitativo y se encuentra ante la disyuntiva de qué es lo que quiere proteger. Porque no siempre la propiedad intelectual estuvo protegida. Si leyeron el libro hermoso de Irene Vallejo, El infinito en un junco, ella cuenta la historia de los libros. Y antes, el que era el titular de la obra era el que tenía los medios de reproducirla. El que la había hecho no tenía ningún derecho sobre lo que había hecho. Entonces, ahora tenemos grandes empresas que tienen muchos medios para reproducir obras, pero que no las han hecho. Y también saber si lo que queremos proteger es la producción humana en cuanto solamente producción humana o en cuanto producción humana que puede causar una emocionalidad, como se decía hoy, porque hay mucho arte hecho por humanos que no causa absolutamente nada. Hay un artista español que se llama Antonio García Villagrán que inventó un término para este arte que es el amparte, que es esa banana pegada con cinta en una pared blanca y que se vende por millones de dólares. Entonces, bueno, también capaz que tenemos una obra producida por una inteligencia artificial que produce emocionalidad y una obra producida por un humano que no la produce. Frente a todo esto, el rol del abogado es sumamente interesante y desafiante. Como decía el colega argentino, hacemos alguna actividad creativa, especialmente cuando tenemos que sortear todos estos obstáculos. Y nos interesa este tema desde varias perspectivas, ¿no? En primer lugar, una perspectiva como uno de los potenciales afectados, tanto para bien o para mal. En el sentido de, bueno, vamos a ser más productivos, vamos a poder sacar contratos como en serie. Iba a decir una expresión muy uruguaya. En serie. Vamos a poder hacer un montón de estas cosas y vamos a ser sumamente eficientes, pero esos contratos tienen una actividad intelectual, tienen un verdadero asesoramiento. A mí hay clientes que me piden, bueno, pero en Estados Unidos los estudios de abogados nos venden templates, me venden a $500 el template, entonces yo en los 5 minutos tengo el contrato que necesito. Digo, pero tenés un template, no sabes si eso te sirve para verdaderamente lo que quieres hacer o no. Yo les digo, a mí en particular me gusta mi profesión porque me siento realizada y yo no me siento realizada vendiendo templates, me siento realizada entendiendo la problemática y aportando una solución. También nos afecta en el sentido de, ¿cómo vamos a ejercer nuestra profesión? Son de público conocimiento casos de colegas en distintas partes del mundo y de jueces que han usado esta tecnología para producir su trabajo con serias consecuencias de responsabilidad profesional. Y eso en el Colegio de Abogados lo estamos abordando con prioridad este año para que los profesionales entendamos cómo funcionan estas tecnologías y entendamos en qué nos aporta y en qué tenemos que frenarnos también en su uso. Y también en la parte del ejercicio profesional es fundamental saber qué aptitudes o skills tenemos que desarrollar para trabajar en nuestra profesión en un mundo tan cambiante. Y en ese sentido, yo soy muy fan de un canal de BBVA, Aprendemos Juntos, y hay una conferencia de
de alguien que se hizo especialista en Leonardo da Vinci, y recalcaba la generalidad y transversalidad de los conocimientos que tenía Leonardo da Vinci en la producción de sus cosas, muchas de las cuales no llegó a terminar o muchas de las cuales quedó inconclusa, pero nosotros estamos tradicionalmente enfocados en la especialización en un área del derecho, al cual vamos en profundidad y sabemos absolutamente todos de esa área, y a veces en este tipo de cuestiones puede favorecer ser una especie de generalista o poder conectar distintos puntos, y para eso necesitamos una capacidad de abstracción que vemos que no estamos adquiriendo, o por lo menos los estudiantes no están adquiriendo. Una persona que egresa hoy en día se hace adicto a los cursos de actualización, a los posgrados, etc., porque sale una ley nueva y tiene que haber un curso, porque si no, no la sabe analizar, no sabe analizar un fenómeno nuevo, no sabe aplicar las categorías conceptuales del derecho a resolver estos temas. Y como vimos, muchas de estas cuestiones no se resuelven ni con el derecho estricto de la propiedad intelectual. Hay que ir a veces a los fundamentos del derecho civil para poder asesorar o resolver en los litigios. A veces también nosotros jugamos un rol muy importante en la resolución de controversias. Y a veces el asesoramiento no puede resolver todo, y a veces la controversia es la única forma de resolver determinadas cuestiones. Hay una autora que escribió un libro que es muy interesante, se llama La edad del capitalismo de vigilancia, donde plantea una idea sumamente interesante, donde la revolución industrial se encargó de la explotación de la naturaleza, y esta revolución que estamos viendo ahora se encarga de la explotación de la naturaleza humana. Entonces, puede ser que nosotros advirtamos los efectos de las aplicaciones de todas estas tecnologías luego de que nuestra naturaleza ya esté modificada. Y eso no se pudo hacer ni con un reglamento de la Unión Europea, y no se pudo hacer ni con ninguna legislación regulatoria previa que pudiera prevenir eso. Eso implica que porque no hubiera una regulación, las personas que impactaron de forma tan relevante la humanidad no tengan ninguna responsabilidad. Y en eso, en Uruguay, tenemos deudas muy grandes con los procesos colectivos y de intereses difusos. Hoy en día, si una plataforma de estas quiere poner como jurisdicción Uruguay, puede estar tranquilo que acá el proceso colectivo que le vayan a iniciar no va a funcionar, porque no funcionan. No tenemos reglas para saber quién puede promover eso, cómo controlar la parte, qué procedimiento hay que seguir, cómo determinar los daños particulares de cada individuo de la clase. No tenemos nada de eso. Y a veces eso aparte hay que atenderla porque puede ser la única solución. Entonces, más que nada es dejar planteadas estas ideas, contar que en el Colegio de Abogados, desde la Comisión de Nuevas Tecnologías que empezó con todo este año, estamos encarando de a poco todas estas cuestiones, tratando de capacitarnos también porque hay que entender muy bien cómo funcionan estos sistemas, porque, como decía la colega recién, pueden haber obras que sean originales, pero somos titulares o no. ¿De qué depende que una inteligencia artificial que maneja determinada base de datos de entrenamiento pueda arrojar potencialmente dos resultados iguales o parecidos o no? Y todas esas cuestiones implican también que tengamos que tener un diálogo fluido y muy cercano y tratar de resistir esta rechazo que sentimos por la matemática, porque en el fondo de todas estas herramientas lo que hay es matemática, y tenemos que entender acabadamente cómo funcionan todas estas cuestiones para poder después ubicarnos en distintos roles como operadores jurídicos y abordar aún más todavía aquellas ideas que dejamos de lado, como la teoría general del derecho o las grandes instituciones del derecho, para poder dar una solución cuando no tenemos nada previsto, o incluso para poder defender cuestiones humanas más trascendentales que el simple modelo de negocio de una plataforma. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por esa perspectiva. Bueno, vamos a
pasar ahora la palabra a Virginia Melgar. Virginia, que fue presentada antes, pero bueno, yo voy a agregar algún inciso. Virginia es uruguaya y también es francesa, ¿verdad, Virginia? ¿Te muestro los pasaportes? Sí, por favor. Pero es de acá, uruguaya de Minas, ¿no? Sí. Y también es presidenta de la quinta sala de recursos de la EUIPO. Nos conocemos hace muchos años y es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. La EUIPO es un organismo muy grande, este organismo al que pertenezco, que administra derechos de propiedad intelectual y busca siempre las maneras más eficientes de poder administrar estos derechos, sobre todo marcas y diseños, para beneficio de los usuarios. Entonces, es una usuaria, digamos, de la inteligencia artificial aplicada a los procesos. Además tiene varios centenares de empleados que además son usuarios de estas herramientas generativas. Y bueno, es interesante ver tener una idea de nuestra aproximación y también de las políticas y recomendaciones que usa la organización, así que te doy la palabra. Muchas gracias, Mariano. Bueno, yo estoy en casa, así que... ¿me pueden poner la presentación? Sí, ya está. Bien, esa es la foto aérea de la oficina, como dijo Mariano, agencia responsable del registro de marcas y diseños para toda la Unión Europea, y en unos meses el registro de las denominaciones de origen para productos artesanales industriales, un nuevo reglamento que acaba de adoptar la Unión Europea. Entonces, hace muchos meses nos planteamos qué íbamos a hacer, cómo íbamos a tratar el problema de las nuevas tecnologías, y tenemos un colega fantástico que se llama Miguel Ortega, que todos conocemos, que creó un grupo de trabajo transversal en la oficina que se llama Technology Watch. Nos reunimos prácticamente cada 15 días, tenemos cursos, nos explica no solamente la técnica, sino que hemos hecho una reflexión a nivel de oficina de qué hacemos con la inteligencia artificial. Entonces, yo además soy mediadora y pertenezco a un grupo europeo de magistrados para la mediación que nos interesamos a las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías van a también cambiar la manera como hacemos mediación. Mi impresión de todos estos cursos y estas reflexiones es que nuestra profesión va a cambiar para siempre. Entonces, creo que depende de nosotros, de lo que queremos. Yo lo veo como una herramienta que tenemos que aprovechar a fondo para consagrarnos de verdad y dar tiempo de verdad a lo que de verdad es importante. Y hay muchas cosas que nos pueden servir, siempre con una gran precaución. Y entonces, a partir de nuestras reflexiones de este grupo transversal de la oficina, hemos hecho un decálogo que les puede interesar para las oficinas regionales de lo que podemos y no podemos hacer. Para adelante, ¿cómo es? Bueno, la primera cosa que les tengo que decir es que la jerarquía de la oficina está 100% detrás del uso de esta herramienta. Entonces, tenemos algunas licencias cuando las herramientas son de pago, lo que quiere la jerarquía de la oficina es que nos sentamos familiares de que las usemos. Hay, por supuesto, los frikis. Yo tengo uno en mi sala que puede hacer una tesis de doctorado sobre la inteligencia artificial, y entonces de experimentar, de ver, etc. Pero al mismo tiempo empezamos a recibir escritos de abogado que visiblemente están escritos por una máquina porque no se entiende, y además mezclados con Google Translator. O sea, una cosa que... Entonces, enseguida nos hemos tenido que plantear no solamente la reflexión, sino ¿qué hacemos? ¿Se la devolvemos? ¿Le decimos al abogado que no entendemos? ¿La citamos como está? ¿Qué hacemos con un escrito de motivos de recurso
que no tiene ni pies ni cabeza. Por ejemplo, a la sala de recursos nos llama Senado, en fin, unas cosas muy raras. Entonces, hay que desconfiar porque no es la panacea. Lo que les digan los de Haití, desconfíen, porque la inteligencia artificial produce lo que se llama alucinaciones. Eso no lo explicó bien un profesor de Stanford. Entonces hay que probar todo el tiempo y hay que hacer una lectura humana. Estos son más o menos las herramientas de inteligencia artificial que manejamos en la oficina, sobre todo el ChatGPT, esta nueva versión que es de pago, que es mucho más potente. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo, aparte de estos grupos donde aprendemos, donde confrontamos ideas, estamos haciendo 3 tipos de cosas. Hemos hecho unas directrices internas, que ahora les voy a decir dónde las pueden encontrar en la página web. Estamos haciendo muchísima formación. Hemos contratado, creo, bueno, tenemos una lista de gente que es lo máximo, autoridad intelectual del mundo entero, nos hacen transmisiones vía virtual. Y estamos, a su vez, el departamento informático, trabajando en herramientas de inteligencia artificial para ayudarnos. Por ejemplo, la distribución de casos de recursos entre las 4 salas de marcas que somos es un algoritmo. Entonces, a veces, bueno, nos ponemos furiosos, pedimos explicaciones. ¿Cómo es que este caso italiano no vino a la sala que se trabaja en italiano y se fue a la otra? Bueno, y el pobre ingeniero intenta explicarnos cómo trabaja el algoritmo. En realidad, el algoritmo lo hacemos nosotros. Nosotros le decimos a la máquina, bueno, todos los casos en alemán los vas a dar a la primera, a la segunda y la quinta, los casos en italiano los vas a dar a la segunda y a la quinta, los casos en francés. O sea, el algoritmo lo decide un humano y la estrategia la decide un humano. Este tipo de cosas estamos haciendo. Entonces, en el departamento de examen de marcas es donde más está impactando la inteligencia artificial. Están trabajando en 2 tipos de instrumentos. Cómo resumir un caso. Tenemos casos de nulidad o de mala fe de 70.000 páginas. No se olviden que trabajamos en 24 idiomas. Entonces, todo lo que nos puede ayudar a hacer un compendio, a no olvidarnos de algún producto o servicio, por supuesto, es bienvenido. Entonces, hay colegas que están trabajando en esto. Y luego, cómo redactar. Entonces, es verdad de tener una plantilla, de tener párrafos estándar, pero luego los colegas están decidiendo qué es lo que quieren que el sistema de inteligencia artificial les ayude a producir. Por ejemplo, lo que ya digo, no olvidarse de ningún producto y servicio, tener cuidado en la traducción, que estemos hablando de lo mismo, porque a veces se cambia de lengua durante el proceso, hay lenguas que no manejamos tan fácilmente, etc. El departamento jurídico se encargó de redactar una comunicación de nuestro director ejecutivo, que es las directivas que hemos acordado aplicarnos a nosotros mismos. O sea, esto es válido para el personal. Entonces, bueno, no podemos utilizar la inteligencia artificial para un texto oficial. Tenemos que tener cuidado de no compartir datos personales. Y bueno, sobre datos personales podríamos discutir qué es un dato personal o no. Nunca para un proceso crítico, por ejemplo, no sé, estamos seleccionando el médico que nos va a atender para la medicina ocupacional o un proceso de licitación del nuevo coche oficial. Bueno, hay procesos para los cuales la inteligencia artificial está totalmente excluida. Siempre, siempre evaluar críticamente los resultados que recibimos, por eso les digo que hay que desconfiar de las alucinaciones. Entonces, el futuro lo tengo en inglés porque Miguel no llegó a tiempo de traducírmelo. Lo que dicen los compañeros de este Technology Watch Group es que estamos solo en la prehistoria, que el desarrollo tecnológico, o sea, la inteligencia artificial va a ser muchísimo más potente de lo que estamos viendo ahora. Que esto es el alba de la tecnología.
que la profesión y el mundo de la propiedad industrial ha cambiado para siempre, que no va a volver a ser lo que era. Pero al mismo tiempo nos dicen que no nos pongamos tristes, que no estemos nostálgicos, que el cambio puede ser para muchísimo mejor, pero que todo depende de nosotros. Que yo creo que al final es un poco el mensaje de hoy, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial la crean humanos para humanos. Entonces nosotros decidimos lo que queremos que nos ayude o no. Entonces, bueno, en la oficina tenemos, ahora me decía Miguel, dentro de 2 semanas tienes otro curso, hay que ponerse al día, estamos continuamente en reflexión. Yo lo que me resulta complicado, lo usamos para resumir, ya les digo, y me resulta muy práctico. Lo que resulta complicado es cómo los abogados están utilizando la inteligencia artificial mezclado con herramientas de traducción automática. Entonces, ahí estamos un poco perdidos, pero bueno, hay que ser creativos, como dijimos esta mañana, y lo que hemos decidido de hacer, por lo menos en mis casos, hemos mandado para atrás diciendo, ¿nos puede presentar un escrito de motivación que sea comprensible para un ser humano? Bueno, yo creo que no hay que olvidarse que el que está detrás, el que ha hecho, el que ha puesto los datos, es un ser humano. Y entonces la inteligencia artificial nos tiene que ayudar, no tiene que ser nuestro enemigo. Muchas gracias. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Virginia, por esta visión de cómo estamos tratando el tema en EWIPO. Bueno, y para culminar, vamos a volver un poco a la génesis de este seminario de Industrias Creativas, que creo que en el punto inicial está el artista, ¿verdad? Y vamos a terminar con una ponencia de Diego Drexler, que es secretario general de AGADU, pero creo que aquí vas a adoptar más una postura de músico, ¿verdad? Porque Diego es músico. Y bueno, te damos a ti esta palabra para terminar esta jornada. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y escuchándolos hablar me dieron ganas de cambiar totalmente lo que iba a decir. Porque, y voy a cambiar lo que iba a decir, si me permiten, si no tienen... Más temprano me hicieron unas preguntas afuera para el video que se está armando. Yo he hecho una presentación sobre los cambios del modelo analógico al digital, pero me parece como que en realidad están hablando de inteligencia artificial dura y pura, entonces yo quiero contar mis experiencias con la inteligencia artificial, que obviamente cuando empezó todo esto lo primero que hicimos fue agarrar el chat GPT y los que somos músicos a ver qué pasa. Y bueno, lo primero que hice fue tirarle unas directrices, unos versos en formato octosilábicos y que se rimen en décimas. Me tiró cualquier cosa. La décima tiene una estructura de rima. Ahora acá está Florencia, está Maxi, saben que tienen cierta lógica Diego, simétrica. ¿le preguntaste que no violara ningún derecho de autor? No le pregunté nada. O sea, que te trajo cosas que a lo mejor estaban protegidas. No sé ni de dónde venían. Le pedí que me escriba algunas cosas, pero me pareció muy vago. Y de hecho lo que fuimos compartiendo entre grupos de colegas, artistas y también, bueno, con mi familia, que yo tengo una familia de músicos, fueron cosas muy, muy vagas. Ahí me empecé a dar cuenta como que obviamente hay un diálogo de ida y vuelta, ¿no? Sí. Entonces le empecé a tirar como algunas ideas más fuertes. Y una fue, bueno, escribime algo sobre la infancia. ¿Qué se puede componer sobre la infancia? Entonces me dijo cosas como que eran muy cursis y en algunos aspectos como obvias. Por lo menos para mí, que compongo canciones, no me motivaban en nada. Y le seguí tirando como líneas, hasta que en un momento me tiró un concepto. Y ahí me asusté, porque me pareció interesante el concepto. Como me pareció una punta creativa que estaba buena para desarrollar una canción. Me dijo, la infancia es el jardín que visitamos todas las mañanas para encontrar cosas de nuestra vida, o algo así. Y esa
eso que me escribió para mí fue una imagen sugerente. Y me di cuenta de que de esa imagen yo podría empezar a escribir o componer algo que podría ser una canción. Primera. Segunda, acabo de sacar un material, un disco de 4 canciones, lo que se llama un EP, en vivo. Y entonces para generar el contenido audiovisual trabajamos con herramientas de inteligencia artificial, con una empresa que hace blockchain, o sea, el disco se puso como NFTs, hicimos NFTs de las canciones, se pusieron a la venta. Yo le trataba de explicar todos los derechos que hay adentro de una obra y que hay que licenciar, pues ellos agarraban el afiche, lo ponían ahí adentro, ponían la canción, ponían todo, y digo, ¿ustedes están licenciando todo esto? ¿Entienden todos los derechos que hay acá adentro? Bueno, pero son ingenieros, andan en otro mundo. Pero bueno, generamos este contenido audiovisual que era para hacer Reels y Canvas. Canvas de Spotify es lo que está, las imágenes que uno ve cuando pone una canción, que son interesantes, de 8 segundos. Entonces, hubo un proceso creativo y de diálogo con esta herramienta. Bueno, ¿qué querés que sea? Bueno, esta canción se llama La ciencia de la paciencia y habla de una persona que tiene muchas ideas pero no tiene el tiempo físico para materializarlas. Y la imagen que se me vino a la cabeza, ¿qué es? Bueno, una persona que tiene un germinador en su cabeza, que le van naciendo ideas, que esas ideas son plantas que germinan y que van transformándose como una enredadera. Entonces fueron y ingresaron esa información. Y salió después de un tiempo una imagen muy, muy buena y eso se puede ver. O sea, mi disco tiene material realizado por inteligencia artificial. Y a mí me empecé a pensar como autor que soy, bueno, y a ver, ¿qué pasa en este proceso? Entonces, sí, claramente el guionista fui yo de ese contenido audiovisual, porque le dimos algo escrito, que es el guión, sobre el cual se trabajó. Y el director audiovisual vendría a ser el ingeniero, porque el ingeniero fue como dándole el marco a esa idea y procesó. Entonces, a los efectos de la creación de ese audiovisual, para mí estaba claro el guionista quién era el director, que son como los dos creadores de ese contenido, y quién perdió en esto. Bueno, perdieron todos los intermediarios que había, el ilustrador, el postproductor, el que hacía el ajuste de color, todos roles que en una producción audiovisual están y que hoy en día no estarían. Entonces, eso fue lo primero que pensé. Pero lo otro que pensé fue que la posibilidad de trabajar con estas herramientas hace de que se pueda trabajar como mucho más rápido, lo que dijiste recién, y generar una cantidad de contenidos a un nivel de rapidez que no la pensábamos antes, y que todos los que trabajaban, esos roles que trabajaban ese contenido audiovisual, trabajarían de otra manera. O sea, el diseñador que capaz que no diseñaba, ahora lo que está haciendo es dándole órdenes a la herramienta para que le realice una cantidad de contenidos, por ejemplo, en los formatos de las diferentes publicaciones de todos los formatos de redes sociales que hay. O sea, si es para el feed de Instagram, que sea cuadrado, si es para la historia, que sea vertical, si es para TikTok, que tenga este otro formato, si es para Facebook, que sea apaisado, si es para cabeceal de Facebook, mucho más apaisado. Antes, cada una de esas imágenes había que hacerlas con el programa de edición de fotos y te llevaba un tiempo, ¿no? Y era aburrido bajarle la resolución, adaptarlo y optimizarlo. Hoy en día le puedes dar la orden e ir mandándolos. Entonces, como que tenemos la posibilidad de generar una cantidad de contenidos a una velocidad impensada antes. Y bueno, eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, al final de cuentas, volvemos a lo que decís vos. Yo veo de que en realidad es una herramienta que nos va a ayudar a poder materializar muchas ideas de una forma mucho más efectiva y de una forma que antes no podíamos. O sea, capaz que si yo hace 20 años quería grabar una canción, y voy a decir un ejemplo cualquiera, pero que fuera como funk al estilo Funkadelic, que es un grupo de funk estadounidense, me iba a ser muy difícil a mí poder tocarlo. Eso. O sea, o iba a ser muy difícil poder grabar en Uruguay una banda de funk que suene así. Hoy en día, gracias a esta herramienta, alguien que no sepa tocar un instrumento, si tiene una idea, la puede materializar. Yo creo que a los efectos de la comunidad creativa puede ser una herramienta increíble. Y sabiendo utilizarla bien, puede ayudar a que mucho más gente pueda materializar ideas. Entonces,
tampoco tengo mucho más para decir porque siento que estamos en un momento que, como dice Bauman, estamos en la modernidad líquida. No sabemos qué es lo que nos va a pasar, nada es sólido y todo está cambiando, pero lo que menos quiero tomar yo personalmente frente a esta realidad que nos toca vivir es tomar una actitud reactiva o una actitud de que todo tiempo pasado fue mejor y que lo que viene es el fin de la creatividad, el fin del hombre. O sea, realmente nos están poniendo un desafío y creo que es lo que también se está hablando en muchos foros, de que toda transformación tecnológica dio nacimiento a un nuevo concepto, a un nuevo derecho. O sea, el invento de la imprenta dio el nacimiento de que se empezara a hablar de que había un autor, de que alguien escribía esos libros que se replicaban. Demoró como 2 siglos o 3 siglos hasta que la reina Ana decidió hacer el estatuto de la reina Ana, del siglo XVIII. Y después los medios mecánicos en el siglo XX dieron nacimiento, dado de que había medios mecánicos, a ese problemón que había de que los músicos, ya no se necesitaba un músico para tocar música en vivo, porque lo podía hacer un medio mecánico. Entonces a los músicos los llamaban, los ponían en un estudio y les pasaban los discos, pero esos músicos se quedaban sin trabajo. Toda esa discusión dio nacimiento al concepto del derecho conexo, con Roma. Entonces, creo que estamos en el advenimiento de un nuevo tipo de derecho, un nuevo tipo de remuneración. A mi juicio va a dar nacimiento a un nuevo tipo, estoy ahora hablando de pensamientos que estoy teniendo en este momento, o que vengo pensando, para mí va a haber un nuevo tipo de derecho de remuneración, porque es clarísimo que los programas de inteligencia artificial se nutren de cosas que existen, que se copiaron, que las integraron en su sistema y que las están conmutando de una forma increíblemente rápida, pero yo creo que esa misma inteligencia artificial, si es ética y se logra una reglamentación que sea ética, también puede decir, en este contenido creativo que generé, hay un 5% de creación de Gustavo, hay un 3% de creación de Sandra, porque debe tener claramente el traqueo de qué utilizó, de dónde lo utilizó. Entonces, me imagino, pensando como una idea utópica, que se puede licenciar a esas compañías que son comerciales, esas compañías pueden pagar un canon, una especie de compensación, y se puede distribuir claramente porque la información la pueden dar ellos. Entonces, para mí puede ser el advenimiento para que creadores, así como yo como autor me llega una liquidación de usos de radio, usos de televisión, usos de recitales, usos de plataformas de streaming y de downloading, también que aparezca un rubro, usos de programas de inteligencia artificial. Mira, todas estas cosas que vos creaste, alguien y en algún momento el programa lo utilizó para generar otra cosa y bueno, te corresponde una remuneración. ¿Puede llegar a ser el futuro? Capaz que sí, capaz que no. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Acabas de dar una definición muy importante y decís un derecho de remuneración. Esto no se podría haber dicho hace 10 años. Era muy difícil que los autores resignaran un derecho exclusivo a autorizar y prohibir y aceptar un derecho de remuneración. O sea, lo que acabas de decir es para anotarlo y que mañana salgan los titulares de los diarios. Bueno, pero perdido. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Lo que nos dijo Mariano es que no solamente sos músico, también sos jurista. Claro. Claramente. Pido disculpas No, claramente. al sector. Puedes pasar a la facultad de Derecho. Sí. El título. ¿Preguntas? Sí, ahí, por favor. Hola, buenas tardes. Francisco Béjar de la Corte Suprema de Chile. Una pregunta para Concepción, tomándome las palabras que señaló Sandra hace un momento. Mi consulta va sobre la lógica y pensando en la teoría general del acto jurídico, ¿en qué medida estas creaciones de inteligencia artificial generativa, en la medida de que no arrojen un resultado unívoco y por lo tanto sean consecuencia exclusiva del azar o sean aleatorias, podrían ser susceptibles de protección? Voy a ver, estoy procesando el CPT. Es una ChatGPT, no te pasa. No, yo necesito uno.
El nacimiento del derecho de autor, cuando se dan los requisitos, siempre se ha concebido como fruto de un acto real, ¿no? Entonces, es un nacimiento de un derecho originario, ¿no? Cuando no se dan los requisitos, no se produce esa reacción. Porque muchas veces los resultados que arroja esta inteligencia artificial generativa no son unívocos. Como decía Sandra, pueden darse dos resultados. Sí. Más. Entonces, ¿en qué medida el que obtengo es el sujeto susceptible de ser protegido? Claro, bueno, a ver, cuando es demostrable que de tu porción de intervención los elementos que definen la creatividad de ese output concreto, no de los demás posibles, porque lo vuelves a poner y te genera otros distintos, ¿de acuerdo? Yo hablo solo de ese concreto que tú has buscado, que tú definitivamente dices, esto es lo que yo vengo buscando, sobre esto trabajo, es un proceso creativo en el que la actividad creativa, es decir, en la que el ser humano toma decisiones libres y creativas definiendo todos o parte de los principales elementos creativos de ese tipo de obra, se puede predicar el nacimiento del derecho de autor por la vía tradicional, por ese hecho real que determina un derecho de propiedad de titularidad originaria a favor de quien la crea. Respecto de los otros que podrían haberse creado, no están. Es muy complejo. Luego, además, tampoco tenemos la garantía de que el resultado que ha generado la aplicación, cuanto más lo manipule yo, más posibilidades técnicamente habría de separarme de una infracción. Pero nadie te garantiza que el resultado que genere no esté lesionando derechos de autor de obras preexistentes, por ejemplo. Pero bueno, yo me refiero, o por lo menos mi teoría se aplica a partir de todo lo que han dicho los tribunales, sobre todo experimentado en el ámbito de las obras plásticas. Bueno, he trabajado más con texto y con texto me parece mucho más permeable. Sin duda yo puedo decidir en qué verso quiero esta palabra y puedo tener una primera generación de contenido que a mí me sirva como base y sobre ella, bueno, pues ya ese atasco, ¿no?, que tiene el creativo, que utilizan también los diseñadores gráficos. Esto ya llevamos mucho tiempo escuchando y leyendo que se utiliza para ese primer arranque y sobre él se trabaja y se obtiene un resultado pues diferente. Es una cadena, ¿no?, en la que al final la impronta personal del autor queda plasmada. Bueno, pues en imagen, los criterios que utilizan los tribunales para definir si la obra es original o no, pongo, por ejemplo, el conflicto de Catalán, la banana con la cinta, contra Mockford, que lo ha resuelto el Tribunal de Florida, creo que es Florida, en Estados Unidos no están aplicando derecho español, pero en definitiva, al final, aplicando todos los requisitos de protección, se dice que la colocación de la banana, la originalidad se está midiendo en obras de contenido creativo mínimo, en unos elementos que fácilmente le podemos trasladar a uno de esos resultados. Ahí es donde podemos tener el problema. A lo mejor tenemos que plantearnos si ese tipo de creatividad en el mundo analógico es el que realmente es, para no subir el estándar de originalidad para las obras generadas, sino ajustarlo en determinados casos en los que al final simplemente llegas a la comparativa. Cuando no has podido probar que ha habido acceso, pruebas las partes le van a ver, las obras se comportan, este tipo de resultados en el mercado, al final no dejan de comportarse como si fueran todos originales. Si es una cuestión de caso concreto, la inscripción registral de la propiedad intelectual es voluntaria con valor meramente declarativo, solo cuando se plantee el conflicto contra una utilización no autorizada o versus otra obra en la que hay conflicto, no se analizará ese proceso creativo. Y sí que vamos a tener una superabundancia
de resultados entre los que van a convivir unos y otros, pero eso no significa que en caso de conflicto no podamos echar mano. Entiendo que en el segundo no se da, ¿Querés en el hablar? primero sí, y bueno, y con muchas reservas. O sea, caso concreto, pero igual que estamos resolviendo también las cuestiones de la creatividad analógica en cierta medida. Bueno, no sé. Ahí, solamente para agregar un elemento, ahí depende de todo esto cómo evolucione, porque capaz que en algún momento sale una herramienta donde quien hace ese proceso de prompting también puede seleccionar cómo calcula la herramienta, que son es todo matemática. Entonces, hay un canal de YouTube de un español, .csb, que explica muy bien cómo funciona esto. Las bases de datos, que tienen millones de datos, muchos, los datos los normalizan en lo que se llama la campana de Gauss. Entonces depende de en qué lugar de la campana esté el cálculo del output. Entonces, si está más en la parte del centro de la campana, existe mayor probabilidad de que ese output coincida con otro output y a su vez coincida con los datos más populares dentro de la base de datos. Entonces, si la base de datos tenía un 80% de canciones de Diego, va a ser más parecida a las canciones de Diego. Y si tenía mucho menos, va a ser menos parecida. Y si ese cálculo se aproxima más a los extremos, va a ser más única y más diferente de sus propios datos. Entonces, probablemente lo que falta es la posibilidad al que hace el prompting también de seleccionar en qué área quiere que esté ese cálculo. Muchas gracias, Sandra. Y depende del modelo concreto. Sí, pero el propio Adobe también tiene su propia indicación de transparencia y dice que parte del contenido ha sido generado, es decir, todo esto ya está. Y muchas veces cuando hablamos de los derechos de remuneración, al final es derecho de remuneración porque no se puede hablar de obra derivada, aunque estés en la base de datos. Muchos de esos outputs no tienen nada que ver con muchísimas de las obras que han alimentado el aprendizaje de esa tecnología. Cada herramienta, cada modelo... Eso tiene que ser, en caso de conflicto, además, objeto de análisis. Y sí que hay posibilidad, hay herramientas que te dicen, esta obra, este output, tiene un 2% de la obra de este auto y va poniendo los porcentajes hasta de obras que no ha utilizado. Dice 0, 0, 0. Esto es tecnología al final. Y podremos llegar, me imagino, a saberlo y a lo mejor a distinguir con las obligaciones de transparencia, si estamos obligados a que los generadores identifiquen que el resultado ha sido generado por una herramienta de estas, vamos a evitarnos algunos problemas. Esto yo creo que sí que se va a ir resolviendo. Perdón que me haya vuelto a meter. Diego, yo tenía una pregunta para que no quede del todo en el aire lo que iba a ser tu ponencia, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que compararas como autor, como músico, el paso de lo analógico a lo digital con este momento que estamos viviendo ahora y qué impacto tiene tanto como creador como también la visión sobre los derechos, ¿no? Es muy amplia la pregunta, pero... Bueno, por ahí capaz que tiene la presentación. Sí. Pero no, básicamente en el mundo analógico, yo tenía una banda, uruguayos, obviamente, el gran salto, poder ir a Argentina, ir a Buenos Aires, tuvimos la posibilidad de firmar un contrato con un sello en Argentina, lo cual nos puso muy contentos, entonces nos tomamos un buquebús, fuimos hasta Buenos Aires, fuimos a la oficina, firmamos un contrato y volvimos a Uruguay contentísimos. Y a los 3 meses, 4 meses, cruzamos de vuelta a Buenos Aires y al primer musimundo que encontramos fuimos y empezamos a buscar por las góndolas, hay rock uruguayo al fondo, allá una góndola atrás, y ahí empezamos a buscar, se llama Cursi, mi grupo, A, B, C, D, D, y de repente en la góndola allá atrás de los discos del Cuarteto de Nos, con Cuá, Cur, saqué el disco, nos sacamos una foto con una cámara de 1,3 megapíxeles, que era una cámara de las primeras digitales, con disquete. Lo cual fue increíble, pero después pudimos editar en Paraguay y en Brasil, estábamos muy contentos, pero imaginen lo que era lograr un lanzamiento regional o mucho más mundial.
la coordinación por territorio. Y esto lo digo en función de la situación actual. Yo hoy saco un tema o saco un disco o un conjunto de temas, programamos el día con el agregador digital, el agregador es el distribuidor, y ese día, ese disco está disponible en todo el mundo, si yo así quiero. Y a las horas me están llegando mensajes de alguien que lo está escuchando en la Patagonia, o de alguien que está en España, o de alguien que está en Canadá. Y eso es increíble. Realmente es un cambio importantísimo. Nuestra música está en todo el mundo. Y eso es una muy buena noticia para los artistas independientes, porque antes lograr una distribución implicaba hacer un tipo de acuerdo con sellos discográficos que tuvieran distribución territorial o con grandes distribuidoras, pero si no tenías el acceso a ese medio, tu música no estaba. Y era muy importante, pues si tu música no llegaba a las góndolas. Hoy en día nuestra música llega a todas las góndolas. Bueno, ahí está el problema de cómo haces que la gente la escuche, ¿no? Porque, bueno, los algoritmos te desvían a que escuches cierta música, las recomendaciones, por ahí Gustavo decía las playlists. El mundo de las playlists, de poder entrar en las recomendaciones que hacen las plataformas, es toda una lógica que estamos tratando de entender todavía. Y como músico que soy, y pido disculpas nuevamente a todos los profesionales del derecho, también no quiero dejar de decir lo que estamos perdiendo los autores o los intérpretes en este mundo digital, en la cual, también lo dijo Gustavo, o sea, la torta es mucho más injusta de lo que era el modelo anterior, que ya era injusto. Porque antes, para editar un disco, había que pasar por Agadu, diciendo Uruguay, a pagar por la cantidad de discos que se iban a editar, que era el arancel, que no era más que una licencia fonomecánica, que era la autorización expresa del autor a que ese artista pudiera grabar esas canciones y el productor fonográfico las pudiera comercializar. O sea, teníamos el derecho exclusivo. Y eso no nos dimos cuenta de que era muy importante. Cobramos la licencia fonomecánica y a su vez cobrábamos ese derecho de comunicación. Si sonaba mucho el disco, si suena mucho, cobrábamos también. ¿Qué pasa hoy en día en los entornos digitales, en las plataformas digitales? Nos podemos enterar perfectamente que hay canciones nuestras sonando, que las grabó alguien, porque la anarquía que hay en el entorno digital hace de que un artista grabe un disco y lo pueda subir, que grabe un disco, no, que grabe canciones de otro autor. Yo puedo grabar canciones de Florencia Núñez, que está por ahí, y subirlas y que estén disponibles en Spotify, y que Florencia nunca se haya enterado, con todo lo que implica los derechos morales, porque capaz que mi discurso, o lo que yo digo con mis canciones, o lo que yo comunico, capaz que a Florencia no le gusta, porque capaz que propongo cosas, capaz que es un disco político en el que integré las canciones de Florencia, y Florencia no quiere, el derecho moral. O sea que nos perdimos ese derecho que es moral, pero también es patrimonial, la licencia mecánica, que de a poco se está empezando a instaurar. Algunos agregadores te empiezan a pedir, pero no todos los agregadores digitales, o sea, muchos músicos pueden utilizar algunos agregadores que te generan códigos así nomás, los ISRC, que generan conflictos y no te piden licencias fonomecánicas. Y después, no quiero dejar de mencionar, porque yo también soy intérprete, de que no se pagan derechos de intérprete conexos por las plataformas digitales. El gran problema que hubo en Uruguay acá a fines del año pasado y que está presente en muchos países, se está discutiendo en Brasil ahora, ese derecho tampoco se paga. O sea que la torta se divide mucho peor de lo que se dividía en el entorno analógico. Entonces eso nos lleva a que nosotros, los músicos que también somos intérpretes y también somos productores, porque al final de cuentas manejamos el flete, grabamos los discos, tocamos, cantamos, hasta hacemos los contratos y soldamos cables también, porque es un poco la lógica que nos toca vivir donde estamos, de que pensemos como productores, porque sabemos que en el entorno digital la gran torta del dinero está en ser el dueño del máster. Entonces empezamos a pensar como productores fonográficos más que como autores o como intérpretes. Y eso es todo un tema, porque yo no veo de que artistas que yo admiro mucho
tengan esa lógica o se puedan adaptar a esa lógica. O sea, hay como un cambio conceptual en el foco de la industria creativa, donde hoy en día los nuevos músicos piensan como productores más que como intérpretes o como autores. O sea, llegué a escuchar cosas en diciembre, cuando se dio la discusión esta, que fue mucho revuelo. Llegué a escuchar a una persona decir, bueno, lo que pasa es que eso de grabar instrumentos ya fue. Hoy en día agarrás samples y en tu cuarto puedes hacer una canción y podés grabarla y subirla, y está buenísimo y bienvenido que así sea, pero no fue lo otro. O sea, no fue estudiar un instrumento y estudiar para hacer la mejor canción. Somos humanos, tenemos alma. Entonces hay que cuidar eso también. Así que bueno, en eso estamos. Y bueno, lo que se viene ahora con la inteligencia artificial es todo otro mundo. Cerrando un poco, hay un músico amigo que se llama Diego Traverso, que también es economista, está en industrias creativas, que acaba de hacer versiones de Jaime Ross y que le quiere poner al proyecto Jaime, todo minúscula, J-A-I con mayúscula de inteligencia artificial, Jaime. Y bueno, hizo Durazno y Conversión, que es un hit. Yo le dije, no lo subas porque te estás metiendo en un problemón. No, obviamente que es un chiste interno, pero no lo va a publicar, obviamente. Pero Durazno y Conversión, hecho por un trapero centroamericano, boricua. Durazno y Convención, sí. Así que, y bueno, y ahí está. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más para...? Sí, ahí tenemos. Por favor. No. Mucho gusto, yo soy Caro Ramonde, fui invitada por Agadu, soy artista visual y me especializo en pintura al óleo y también uso tecnología para convertirla en otras piezas, NFTs y todo eso. Y bueno, soy parte de un colectivo que tiene base en Nueva York para todo el mundo, ¿no? Y venimos probando con Midjourney y todo eso hace como 2 años. Los primeros resultados eran horribles, por ejemplo, humanos con 3 pies, 6 manos, todo eso, pero aprende a un ritmo realmente muy veloz la tecnología y bueno, y para mí fue muy importante venir hoy porque realmente es muy preocupante el futuro de las industrias creativas para los autores, ¿no? Creo que hay que proteger a los humanos ante toda esa máquina que es lo que se viene y no hay quien lo pare, pero realmente los resultados no es lo mismo escuchar una obra hecha por un humano que hecha por la máquina, por lo menos al día de hoy, y el problema son los otros humanos también, ¿no? Como que se ha perdido el respeto al creador original y me parece que debería haber una legislación que obligue a decir de dónde salió las nuevas etapas de creación de una pintura o de una obra de arte. Por ejemplo, hay premios de arte otorgados a pinturas que son copias de pinturas y copias. Como que en pandemia todo el mundo empezó a pintar y realmente las personas que están a cargo de elegir los premios de arte y todo eso a veces no tienen la capacidad de distinguir una copia de un original, ¿no? De una obra realmente creada que es nueva, ¿no? No una copia al carbónico que aprenden a pintar. Entonces es muy importante tener en claro que debemos proteger al autor original y también capacitar a quienes van a estar a cargo de hacer la elección entre una cosa u otra, porque no todo es lo mismo, ¿no? Como decía aquí Diego, y bueno, lo mismo de la música para el arte, ¿no? Sí. ¿Eso tienen ustedes planeado alguna legislación o algo que defienda al humano contra las máquinas?
porque esa sería la base del día de hoy, ¿no? Realmente a todos nos divierte mucho los resultados, pero es algo que... Pensábamos enviar Sí. a Schwarzenegger al pasado. Sería genial, sí. Sí. A ver, no tengo una opinión sobre eso. Yo creo Sí. que esto hay un proceso. Primero, no me quiero enarbolar como quien contesta esa pregunta, porque es una pregunta filosófica y muy amplia, y creo que tiene respuesta en parte positiva y en parte no hay respuesta, ¿no? Claro. Pero creo que más bien lo que quisiera rescatar, porque estamos llegando al momento de concluir este foro, es justamente el intercambio en un foro donde tenemos presentes reguladores, personas que aplican la ley, jueces, gente de las industrias creativas, gente de estos mercados, digamos, ligados a los mercados primarios y secundarios de la inteligencia artificial. Y bueno, creo que realmente, a la vez que vemos que hay un esfuerzo muy grande legislativo en muchas partes, como arrancó hoy el seminario con la palabra del eurodiputado sobre la nueva ley de inteligencia artificial y las referencias a las directivas de comercio electrónico y de copyright de la Unión Europea y otras referencias al proceso en Brasil. Digamos, hay esfuerzos muy grandes, pero sin lugar a dudas hay necesidad, y seguramente estamos en un momento donde justamente ante esta realidad líquida, digamos, será un sin parar. Y bueno, pero creo que lo mejor que podemos hacer es fortalecer el diálogo, en este caso, de todas las partes, para justamente asemejarnos lo más posible a esta realidad líquida, que por lo menos tengamos fluidez. Y desde el lado de la Unión Europea una de las ambiciones que tiene la Unión Europea es esa, ¿no? De establecer diálogos sobre todo con regiones que ve como importantes históricamente, económicamente, para que esta evolución y en estos campos podamos progresar juntos, ¿no? Yo no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Sí, ¿hay una pregunta más? Sí, buenas tardes. Vamos con los... Sí. Bueno, mi nombre es Andrés Michelini, soy abogado del Canal 5 y de las radios públicas, y también fui consejero del Consejo de Derechos de Autor. Ya en el año 2012 se visualizaba la necesidad, a la luz del mandato constitucional, de que se establece que el autor es un trabajador de la cultura y que es un verdadero derecho humano proteger el trabajo del creador. Al menos en Uruguay, la inexistencia de determinadas normas protectoras mínimas o estándares mínimos de protección para el creador de a pie. Por supuesto, comprendiendo a aquel que esté en una sociedad de gestión colectiva, pero también para el creador de a pie, porque es un trabajador de la cultura. Y así como el derecho laboral establece normas heterónomas estableciendo mínimos de protección, esto que estamos viendo aquí, que tiene que ver con la innovación y la inteligencia artificial, yo vengo escuchando desde hace bastante rato, desde que tuve y tengo el placer de estar participando en este foro, de que es una variedad más de una herramienta que también llama a establecer políticas legislativas de protección del autor. Es fundamental, por supuesto a nivel nacional, pero también a nivel regional. Pero para eso se necesita que haya una visualización a nivel de política legislativa en ese sentido. Y en este aspecto, humildemente, y esto es a título estrictamente personal, entiendo que no se ha llegado a sensibilizar lo suficientemente al sistema político como para generar una ley que proteja al autor con estándares mínimos de protección, para reconocer que se trata de un derecho humano
y que el producto de su actividad creativa es lo que da sustento a todas las demás ramificaciones que se producen a partir del trabajo intelectual. La pregunta es, entonces, en síntesis, pues esto fue más bien como una introducción, si ustedes entienden que podría ser viable recorrer ese camino, aunque estamos todos de acuerdo que el autor no está en régimen de subordinación jurídica, pero sí muchas veces es la parte más desprotegida. Muchas gracias. No, a ver, el derecho humano del autor está reconocido en los tratados internacionales, tanto de América Latina, también en la Unión Europea. Ya la Corte Interamericana ya hay 2 fallos, son 2 fallos chilenos, que reconoce el derecho moral y el derecho patrimonial del autor. Es cierto que, bueno, yo me dediqué al principio a derecho al consumo, y entonces laboral, consumo, autor, están todos de lo que sería la parte débil, ¿no? El inquilino. Hay una cantidad de sujetos débiles que requieren una asistencia. Yo creo que el autor requiere esa asistencia. Hay muchos modos, puede ser un estándar mínimo, pero también hay otras experiencias que a mí me gusta mucho, la alemana, por ejemplo, que establece negociaciones paritarias, donde, por ejemplo, los traductores negocian con las editoriales. Necesitan asociarse, necesitan trabajar colectivamente porque individualmente no lo pueden hacer. La gestión colectiva es un modelo, pero también las negociaciones paritarias donde se agremien algunos tipos de creadores, algunas categorías de creadores. Creo que no es el único modo, el estándar mínimo de protección. También puede ser establecer mecanismos de negociación para equilibrar esa diferencia y lograr una cierta paridad. Me parece bien que podría ser, por ejemplo, disposiciones como la ley francesa, que dice que si la ganancia ha sido extraordinaria del editor, no se aplica la regalía del contrato, sino que tiene que pagar un plus al autor. Bueno, ese tipo de normas son normas protectorias. Algunas legislaciones las tienen. Nosotros las tenemos en algunos regímenes contractuales, no en el régimen de derecho. Cuando digo nosotros, perdón, no es todos los países. El caso de Argentina es particular porque es una ley del 33 que nunca se actualizó y no tiene casi nada respecto de eso. Ni siquiera tiene los derechos morales considerados adecuadamente, así que peor todavía. Pero hay otros países, por ejemplo, México sí tiene unos derechos morales muy bien reglamentados. Entonces, hay situaciones, yo no creo que sea homogénea, y me parece que el sistema de mecanismos podría ser complementario junto con normas imperativas. Normas imperativas son muy difíciles de negociar. Canadá estuvo como 10 años mejorando su ley de derecho de autor, y es Canadá. Nosotros llevamos más decenas y no hemos logrado cambiar casi nada. Si no hay un lobby por una cosita concreta, no se cambia la ley. Modificar la ley de derecho de autor es una batalla más que la guerra de 100 años. No sé cuánto puede durar. Brasil, lo que le llevó cada una de las modificaciones a la ley de derecho de autor, lo que lleva acá en Uruguay, lo que lleva en Argentina ni siquiera lleva porque no logramos nada, pero las normas imperativas son útiles. No podemos decir que es la única herramienta. Así como uno no puede ir solo con un martillo, necesita otras herramientas. Creo que hay que buscar otras cosas, como por ejemplo esa de las negociaciones paritarias. Por indicación del moderador, tengo que seguir hablando yo. Acumulo micrófonos para, bueno, pues continuando con el discurso de Gustavo. En la Unión Europea, la Directiva 790 de 2019 ha sido la primera vez en la que la Unión Europea ha, si me permite la expresión, metido mano en materia de derecho contractual de autor para reforzar la posición negocial y, en todo caso, los réditos que obtengan y la obtención del beneficio por parte de los autores y artistas, intérpretes o ejecutantes. Y, bueno, pues es toda una parte de la directiva a la que se le da menos publicidad, porque como los puntos más fuertes de debate ha sido el derecho conexo de los editores de prensa y el artículo 17 de las plataformas, toda la parte de derecho contractual en la que se reconoce el derecho como contenido esencial del derecho de autor, como un principio general aplicable en todo el ordenamiento jurídico de derecho de autor en todos los estados de la Unión Europea. El derecho a obtener una remuneración
proporcionada y adecuada a los ingresos obtenidos por la explotación de su obra, no solo por el primer licenciatario, sino por los ulteriores cesionarios de los derechos de propiedad intelectual cuando éste contrata. Las normas nacionales han ido implementando desde la promulgación de la directiva y dentro del plazo las menos, fuera del plazo bastantes más, este tipo de garantías, entre las que está la cláusula bestseller, la posibilidad también digamos, resolver, es que aquí en Derecho Español tenemos aquí dejar sin efecto, rescindir, habla de la directiva exactamente en la versión española de rescisión del contrato, por ejemplo, porque el cesionario no explote la obra, cuando la mayoría de contratos que estamos celebrando o que se han estado celebrando eran por todo el límite de la duración de los derechos de autor. Y el autor se encontraba con que había cedido los derechos de explotación todos, absolutamente, durante toda su vida y en nuestro caso los 70 años después de su muerte o los que fueran. Claro, dejar una obra sin que haya una obligación de explotación por parte de la empresa. Bueno, en definitiva, son todas unas normas que tienden a proteger precisamente la obtención de esa remuneración de la parte de los beneficios que se obtienen con la explotación de la obra por parte de autores y de artistas, intérpretes o ejecutantes, en reconocimiento de lo que sí que hacía la ley alemana, que era reconocer el derecho de remuneración como una parte esencial del juego y el funcionamiento del derecho de autor, sin la cual no tiene ningún sentido. ¿Para qué declaras a un autor ese derecho moral, ese derecho a explotar la obra, si no le garantizas un retorno de toda esa explotación? ¿Para qué? Bueno, pues reflejo, y además se nota en todas estas normas la influencia de la legislación alemana, está ese bloque que, ya digo, ha sido implementado en los estados de la Unión Europea. Supongo que es buen reflejo es que no le veo la cara a quien nos ha planteado. Es muy absurdo. Entonces, puedo estar mirando a una fotocopiadora, pero no vemos nada desde acá. Entonces, disculpen. Seguramente, pero bueno, que podemos estar aquí muy absurdos hablando, lo siento. Pero creo que en parte es bastante... es una buena muestra, ¿no?, del significado que tiene el autor humano, ¿no?, y del significado de la comprensión que tenemos del derecho de autor en la Unión Europea. Y como decía Gustavo, además es un derecho que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 27, y en no sé cuántas constituciones nacionales, pero vamos, en la mayoría. No sé si... Y en países en donde falta esas previsiones tan expresas, como podemos capaz que ser nosotros, tenemos otros institutos. Tenemos la Teoría General de los Contratos, que nos habla de la equivalencia subjetiva. Si un contrato no tiene una equivalencia subjetiva para las dos partes, ese contrato no es un acuerdo libre de voluntades y bueno, puede ser declarado nulo, etc. Y también tenemos la teoría de los cuasicontratos, cuando una parte obtiene un enriquecimiento que no tiene una conexión con una causa también. Muchos problemas que no tenían una regulación expresa se han amparado en esos institutos en el pasado. Entonces ahí está también como asesores echar manos a esos instituciones que por algo existen y por algo vienen desde el origen del establecimiento de un Estado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la mesa de hoy, bueno, al panel de hoy. Un gran aplauso final para nuestros ponentes, por favor. Hola,
Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Bueno, agradecemos entonces a Diego, a Concepción, a Sandra, a Virginia, a Gustavo y por supuesto a Mariano por la moderación. Y estamos llegando ahora sí al final de este foro de innovación digital y derechos de propiedad intelectual, navegando el futuro de las industrias creativas en los países del Mercosur y Chile, celebrado hoy en Montevideo y también transmitido por streaming para todo el mundo. Agradecemos a las autoridades uruguayas que se han hecho presentes en el día de hoy y también especialmente al gobierno uruguayo como coorganizador de la actividad a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay y de la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, AGESIC, de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. También queremos agradecer a los colaboradores de la actividad de hoy, Ministerio de Educación y Cultura, a través del Departamento de Industrias Creativas, DICREA, y del Consejo del Derecho de Autor, la Agencia Uruguaya del Cine y el Audiovisual, ACAU, y la Asociación General de Autores del Uruguay, AGADU. Y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que han estado aquí físicamente y a los que nos están viendo a través del streaming. Muchísimas gracias por haber asistido a este evento. Esperamos verlos en eventos futuros, por supuesto, contar con su presencia en las próximas actividades que se organicen desde aquí. Y antes de despedirnos, algo importante. Van a recibir una encuesta, una valoración de lo que ha sido esta actividad, que es muy importante para toda la organización, para esos eventos de futuro, poder realizarlos en base también a su feedback, así que desde ya les agradecemos. En nombre del proyecto Alinvest Verde de DPI, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Montevideo y saludos para todo el mundo a través del streaming. Será hasta la próxima.